Hola a todos y sean muy bienvenidos a Más Allá de las Finanzas, un podcast de Impact Your Finance. Mi nombre es Federico Orsi y en cada episodio vamos a explorar juntos el mundo de las finanzas corporativas con una mirada profesional basada en datos, investigaciones y experiencias reales. Hoy ya toca el tercer episodio de Más Allá de las Finanzas. Vamos a estar tocando un tema que a mí personalmente me apasiona, con una pregunta central que es: ¿se le puede ganar al mercado? Es decir, ¿podemos ganar plata, vencer al mercado y obtener retornos que sean sobresalientes? Este tercer episodio va a tener una dedicatoria especial. Va a ser para mi gran amigo, el doctor Lele Carbone, que me dio un regalito, me regaló un micrófono con el cual estoy grabando este podcast. La verdad, un micrófono de podcast está fantástico y eleva muchísimo la calidad de los programas. Así que Lele, mil gracias. Lo pueden seguir también en redes sociales. Él es un crack en todo lo que tiene que ver con ciencias del deporte. Así que muchas gracias a él y también a todas las personas que nos estuvieron contactando en los últimos 2 episodios. Hemos recibido muchísimos mensajes de apoyo, de sugerencias de temas, de decir, che, qué bueno que está lo que están armando. Así que todo eso nos da las energías y las fuerzas como para seguir metiéndole y seguir tratando de generar contenido de muchísima calidad en estos temas de finanzas corporativas. Hoy la verdad que el tema de hoy es fantástico. A mí me apasiona muchísimo, lo doy en clases en la facultad, leo mucho de estos temas, porque siempre escuchamos, digamos, en los libros, vemos estadísticas que te dicen que el mercado es eficiente, que es muy difícil de ganarle. Por ejemplo, hay una estadística que es tremenda. El 85-90% de los fondos activos, es decir, aquellos fondos que lo están gestionados por profesionales de las finanzas, como por ejemplo en Wall Street, o mismo en Argentina o en cualquier país por expertos en finanzas, pierden. El 85-90% de los fondos pierden contra los índices pasivos, como por ejemplo el S&P 500. ¿Qué significa esto? Que si ponemos nuestro dinero en un índice y no hacemos nada, ganamos más que dándole la plata a supuestamente un experto para que nos gestione nuestro dinero. Pero después escuchamos otros casos de grandes inversores, como le hace Warren Buffett, que es uno de los máximos y mejores inversores de toda la historia, que desde 1965 obtuvo, por ejemplo, un retorno anual promedio del 20% anual en dólares. Si comparamos esto contra lo que rinde el S&P 500, que es este índice que mide la performance de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en promedio el S&P 500 retorna un 10% anual en dólares. Entonces, si nos fijamos, Buffett fue capaz de ganarle en promedio un 10% anual todos los años al índice de mercado. Una locura. También escuchamos a veces historias de amigos o conocidos que son capaces de ganarle al mercado y tener alguna estrategia que se hacen millonarios de un día para el otro. Pero bueno, hay que saber que también estas historias que a veces escuchamos hay que tomarlas con pinza, porque es como la gente que va al casino que te cuenta las buenas y no las malas. La realidad y la evidencia empírica te demuestra que los mercados son eficientes. Es recontra difícil ganarle. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en el episodio de hoy. La evidencia nos muestra que es muy difícil ganarle, que los mercados son altamente eficientes, pero nada, existen estrategias que se pueden usar para ganarle al mercado. Y hay ejemplos de personas que lo han hecho. Con lo cual, en el episodio de hoy vamos a estar tocando un montón de temas. Les recomiendo que se queden hasta el final, porque principalmente vamos a estar hablando de esto. ¿Es posible ganarle al mercado o es imposible? Y vamos a ver 5 estrategias que históricamente han logrado ganarle al mercado. Algunas de esas hoy ya no son rentables. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya las conoce y ya nos generan ese alfa. Cuando en finanzas hablamos de alfa, nos referimos a ser capaz de obtener un retorno que sea mayor a lo que obtendríamos si invirtiéramos en el mercado. Es decir, en ese alfa está la habilidad del inversor de tratar de encontrar aquellos activos que sean capaces de generar retornos superiores a lo que obtendríamos si no hiciéramos nada y ponemos nuestra plata en algo recontra pasivo. Así que quédense hasta el final, tenemos un súper episodio que con todo esto vamos a darle comienzo. Como siempre digo, me gusta comenzar sentando las bases un poquito más conceptuales de la temática del día, y hoy vamos a empezar primero por la definición de qué es a qué hacemos referencia cuando hablamos de eficiencia de los mercados. Y todo esto se remonta a un paper de un profesor que se llama Eugene Fama, que en la década de los 70 publicó un artículo que se llama Efficient Capital Markets.
Este personaje, digamos, fue ganador de un premio Nobel después, también por sus contribuciones a la investigación de los mercados eficientes, y postuló una teoría que se llama la teoría de los mercados eficientes, que al día de hoy todavía sigue siendo vigente. Cuando Fama habla de eficiencia, el concepto básico de la eficiencia es la predictibilidad. Es decir, asociemos eficiencia con predictibilidad. Entonces, ¿es posible, por ejemplo, saber mañana cuál va a ser el precio del Bitcoin? ¿Podemos saber cuál va a ser mañana el precio de una acción de Microsoft? ¿Podemos saber mañana si Tesla va a subir o Tesla va a bajar? La verdad que no lo sabemos. O sea, si vos no lo podés predecir, eso es obviamente sinónimo de eficiencia. La idea central de Fama es que todas las personas, inclusive yo, y cualquier fondo, banco, inversores, asesores, gobiernos y demás, todos tenemos acceso a la misma información. Es decir, todos podemos entrar en, no sé, en Yahoo Finance o en Investing o en la plataforma que usemos, en Bloomberg, ver los gráficos de precios, ver cuáles fueron los precios de los últimos 5 años, hacer análisis técnico, agregar curvas, líneas, pisos, techos y tratar de ver si podemos predecir. Todos tenemos también acceso a los mismos estados contables de las compañías. Las empresas que cotizan en bolsa tienen obligación trimestral de presentar estados financieros, con lo cual todos podemos hacer análisis fundamental y tratar de estudiar los fundamentals del negocio, es decir, las unidades de negocio, los crecimientos en ventas, los márgenes de ganancia, los porcentajes de retornos. Es decir, todos tenemos la misma información y el precio de cualquier activo refleja cualquier cambio de información de forma inmediata. Por ejemplo, cuando nos enteramos de que una empresa, no sé, tenía nenes contratados en Camboya, como ha pasado con varias empresas grandes, el precio de la acción inmediatamente, cuando se hace la difusión de la noticia, baja inmediatamente. Y viceversa, cuando una compañía, vamos con otro ejemplo, Tesla, anuncia que admite el cobro de sus ventas de unidades con Bitcoin, inmediatamente el precio del Bitcoin sube en cuestión de segundos. Es decir, los precios reflejan la información y todos tenemos acceso a la misma información. Y ahí está la base del concepto de la eficiencia. Fama plantea que hay 3 formas de eficiencia de los mercados. Y entonces, si un mercado es eficiente es porque tiene que tildar como bien en cada una de estos niveles. Entonces, la primera forma de eficiencia es la eficiencia débil. O sea, Fama dice que si vos no podés predecir al mercado usando la información de precios histórica, el mercado es eficiente. ¿A qué nos hace referencia con análisis técnico? Si hacemos análisis técnico y realmente no podemos predecir el precio del mercado, porque es la verdad, o sea, hay mucha gente y seguramente muchos de los que ustedes están escuchando acá el episodio sean fanáticos del análisis técnico, pero la realidad es que por más que te guste y a veces le peguemos, si fuera tan fácil ganarle al mercado haciendo análisis técnico, seríamos todos multimillonarios. Pero la evidencia empírica te demuestra que no es posible vencer al mercado viendo lo que todos vemos. Con lo cual, ¿los mercados son débilmente eficientes? Sí, porque no es posible ganarle al mercado haciendo análisis técnico. En segundo lugar, la eficiencia semifuerte pregunta si es posible ganarle al mercado viendo no solamente la información pasada, es decir, los precios, sino también la información pública. Es decir, ¿podemos predecir el precio de un activo viendo sus balances, sus estados financieros y tratar de hacer análisis fundamental? De vuelta, si fuera tan fácil y todos pudiéramos predecir el precio de un activo analizando sus fundamentals, de vuelta, todos seríamos millonarios. Y lo digo yo, que yo me dedico a hacer análisis fundamental. Nadie sabe mañana si te sacan una noticia, si echan al CEO, si se muere alguien, si estalla una guerra. Es decir, nadie tiene ni idea de las cosas que pueden llegar a pasar en adelante. Por ende, pegarle al precio de un activo o saber con certeza lo que puede llegar a pasar haciendo análisis técnico o fundamental realmente es muy muy difícil, por no decir casi imposible. Con lo cual, ¿son los mercados semifuertemente eficientes? Sí, obviamente, porque no le podemos ganar haciendo estas dos cosas. Y después ya pasamos a la tercera capa de eficiencia, que ahí ya se empiezan a romper un poquito las cosas. Imagino que ya están pensando hacia dónde va esta teoría. Los mercados son fuertemente eficientes si vos no lo podés predecir teniendo información, no solamente pasada, tampoco pública, sino además información privada. Y acá se nos despiertan todas las alertas. ¿Es posible predecir el precio de una acción si tenemos información insider o información privilegiada? No tengo ninguna duda que sí. Si nosotros sabemos que una empresa está por quebrar, ¿por qué? Porque la hermana de un amigo trabaja en la compañía y te contó eso.
hasta que la empresa hace el release, cualquier persona lógica y racional iría a vender las acciones. Y así sucesivamente, si sabes que una empresa, tenés información privilegiada de que una empresa va a salir a la bolsa, o información privilegiada de que una empresa va a comprar a otra, o que van a hacer una inversión muy grande en otro país. Todas estas cosas son noticias que todavía no salieron al mercado, pero que claramente van a tener un efecto muy fuerte en los precios, con lo cual cualquier persona que sabe o tiene acceso a información privilegiada tiene una ventaja. Dicho está diciendo algo fuera de lugar, obviamente todo operar con información privilegiada es ilegal y está hasta condenado con cárcel. Por ejemplo, Estados Unidos tiene penas muy fuertes para la gente que opera con información privilegiada, con lo cual hay muchas cuestiones de ética y de finanzas, obviamente, en estas cuestiones, con lo cual la realidad es que los mercados son fuertemente eficientes, no. O sea, sí son débil o semifuertes, pero no son fuertes, porque sí lo podemos predecir teniendo información insider, obviamente, aunque sea ilegal. Otro concepto que me parece recontra importante mencionar acá es que cuando hablamos de eficiencia no necesariamente nos referimos a mercados racionales. ¿Por qué? Porque los mercados siguen siendo eficientes aún en situaciones de irracionalidad. Por ejemplo, en épocas de burbujas, que va a ser justo el episodio 4, el próximo episodio de Más allá de las finanzas, vamos a estar tocando la historia de las burbujas financieras, vamos a estar tocando la historia de la burbuja de los tulipanes, del Bitcoin, algunas crisis, la verdad que va a estar fantástico. Pero mismo en situaciones de burbujas, es imposible predecir. ¿Quién sabe en qué momento va a explotar una burbuja? Es decir, por más que la gente se esté comportando de manera irracional, los mercados siguen siendo eficientes. Y es posible, en mi opinión, ganarle no con información pública ni con nada, sino ganarle cuando vos tenés información que el resto de personas no tienen. Dicho esto, les voy a recomendar un libro que en mi caso personal es mi libro favorito de finanzas. Se llama A Random Walk Down Wall Street de Malkiel. Es un librazo, que no lo haya leído, porfa, vayan y léanlo. Habla específicamente de todo esto que estamos tratando en el tema de hoy. Fíjense el nombre, o sea, A Random Walk. Habla de caminos aleatorios. Es decir, este autor menciona que es imposible ganarle al mercado. ¿Por qué? Porque los mercados son aleatorios. Es decir, es como hace la analogía con un borracho. Un borracho, ¿qué hace cuando está borracho? Camina y se cae para un lado, se cae para el otro. Nunca podés predecir para atrás. Nunca sabés para dónde va a ir. Con lo cual los mercados dice que son eficientes. ¿Por qué? Porque dependen de nueva información. Y la nueva información, por definición, es impredecible. Por ende, predecir los retornos o los precios de activos en adelante es extremadamente difícil. Y hay un estudio que está buenísimo, que también se lo recomiendo que lo googleen si quieren, que es un estudio que dice que, por ejemplo, un mono con los ojos vendados y tirando dardos, eligiendo con esos dardos un portfolio, una cartera de activos, es capaz de ganarle en cuanto a retornos a un portfolio armado por los fondos o por los asesores más copados, digamos, más grosos de Wall Street. Y es verdad esto, sí, es recontra verdad. ¿Y por qué pasa que un mono con los ojos vendados tirando dardos, eligiendo stocks o activos al azar, es capaz de ganarle a los portfolios mejor armados por los mejores asesores? Por el concepto de la aleatoriedad, por el concepto de la eficiencia. Nadie sabe qué activo va a performear mejor que otros. Con lo cual, la correlación, digamos, de los precios de un día con otro es cercano a cero. Es muy difícil de ganarle al mercado. Y fíjense cómo tanto Fama como Malkiel hacen cuenta, digamos, de estas definiciones y estos conceptos que están validados completamente con la evidencia empírica. Pero ahora, vamos de vuelta. A todos nosotros nos encanta tomar riesgos. Es medio aburrido, ¿no? Dejar la plata en un fondo pasivo y que haga su propia magia y no hacer nada. A nosotros nos gusta, como seres humanos, por psicología, por naturaleza humana, tratar de tomar riesgos, de meter la guita en algún tipo de inversión un poquito más exótica, de modo de tratar, tal vez, de recontrapegarla, ¿no? Pero obviamente, si vamos a los libros o a la evidencia empírica y la referencia que tenemos de todo este tipo de cosas, claramente nunca sería racional hacer eso. Lo más racional es poner la plata en un índice pasivo y no hacer más nada. Pero vemos, como dijimos al principio, casos de inversores que les ha ido muy bien, como es el caso de Warren Buffett que dijimos hoy, que hoy tiene una de las 10 empresas más valiosas del mundo, que es Berkshire Hathaway. Vemos casos de otros inversores, como Benjamin Graham, que escribió el libro del inversor inteligente y se hizo millonario aplicando la metodología del value investing. También tenemos, Michael Burry, que
fue capaz de vencer a los mercados en la crisis del 2008 de las hipotecas, apostando a la baja del precio de las propiedades. También escuchamos amigos que han ganado mucha plata en poco tiempo, con lo cual existen en realidad algunos patrones o algunas anomalías, como se suele llamar, que reflejan cierta regularidad. Y ahí está la clave. Si nosotros somos capaces de, con nuestra cabeza, identificar cuáles son las estrategias que sirven para generar este alfa, para obtener mejores retornos, ahí está la clave de nosotros como inversores. Pero bueno, obviamente es muy fácil decirlo en este podcast, después lo difícil es hacerlo en la realidad, pero la realidad es que los mercados son eficientes y son difíciles de predecir. Pero también existen patrones que muestran ciertas regularidades históricas. Es decir, si somos capaces de identificarlas en el momento justo, podemos aprovechar estas oportunidades y hacer buenas diferencias económicas. Acá en este episodio vamos a ir con 5 estrategias que históricamente han sido capaces de ganar retornos interesantes, ¿no? Vamos a ver que algunas de esas tal vez hoy todavía no siguen estando, ¿no? Como van a ser las primeras, pero sí existieron. Entonces, si hubo anomalías, digamos, en el pasado, ¿por qué no va a haber más anomalías en el futuro? ¿No? Así que es cuestión de entrenar el ojo y entrenar principalmente las emociones, porque obviamente tendríamos que estar tomando decisiones y hacer cosas que irían opuestas muchas veces a todo lo que haría el resto de los inversores. Así que vamos con la primera de las estrategias o las anomalías que fueron documentadas en la historia. La primera se llama los efectos de calendario. Hay muchísima evidencia que muestra que si vos operabas en determinados meses del año o en determinados días de la semana, tus retornos iban a ser más grandes que si hubieses operado en otros días. Tremendo y muy divertido. Por ejemplo, uno se conoce como el efecto enero. Esto te dice que si vos operabas en enero, es decir, los primeros días del primer mes de cada año, ibas a obtener un retorno que era un 3,5% versus el promedio que es el 0,5% en el resto de los meses. Una locura. O sea, si vos operabas en enero, ibas a obtener mayores retornos que operando en los otros meses, con lo cual un inversor racional, ¿qué haría? Y bueno, invertamos solo en enero y después holdeamos. A partir de los 90, este efecto o esta anomalía se convirtió mucho más débil, si no todos lo haríamos, pero las personas que fueron capaces de hacerlo en este periodo de 1900 más o menos hasta 1975 fueron capaces de obtener retornos anormales. Y obviamente esto tiene una explicación, no es que es una cuestión completamente aleatoria, sino que se da por los rebalanceos de portfolios de los inversores, que en diciembre tienen que vender y liquidan posiciones para pagar menos impuestos, y en enero tienen que salir a comprar nuevamente los activos que querían tener. Entonces, por esta explicación, invertir en enero genera muchos más retornos que invertir en otros meses del año. Y también, yendo de la mano de las anomalías de calendario, tenemos el día de la semana, la anomalía del día de la semana. Por ejemplo, si invertimos los viernes, generaba retornos positivos. Si invertimos los lunes, teníamos en promedio retornos negativos. Este efecto estuvo presente más o menos entre los años 70 y los años 90. Era un efecto bastante pequeño, pero hoy está casi arbitrado, pero ocurría. Y si tratamos de darle una justificación, una explicación a por qué pasaba esto, es 100% psicología de los humanos. Los viernes estamos contentos. ¿Por qué? Porque arranca el fin de semana. Los lunes estamos tristes porque empieza la semana. Entonces muchas veces este ánimo y esta emocionalidad de las personas se trasladaba 100% a los mercados financieros. Con lo cual, fíjense que si hubiésemos estado en esta época del tiempo, es decir, en los años 70, 80, y hubiésemos sido capaces de identificar que operando los días viernes y operando los meses de enero obteníamos mejores retornos, había que hacerlo con los ojos cerrados. Hoy claramente estos efectos están muchísimo más apagados, pero estuvieron, con lo cual sepamos que existieron. Vamos ahora con un segundo efecto, que este sí todavía existe, que está bueno porque podemos también empezar a incorporar en nuestras carteras este efecto, o esta anomalía que se llama la anomalía de las empresas pequeñas, las small caps. Hay un montón de estudios, por ejemplo los más conocidos son los de Ibbotson o los de Duff and Phelps, que muestra que desde el año 1926 más o menos, las empresas chicas, es decir, se llaman small caps, o sea, empresas de pequeña capitalización, es decir, las empresas más pequeñas, es decir, las que tienen más potencialidad de crecimiento, pero también mayores riesgos, fueron capaces de obtener retornos aproximados de entre un 14 o 15% anual en dólares.
Si esto lo comparamos contra las large caps, es decir, las empresas grandes, y acá podemos hacer referencia al índice que dijimos al principio del episodio, el S&P 500, que generalmente han retornado un 10-11% anual en dólares, fíjense que tenemos un spread de un 3 o un 4% más. Es decir, si nosotros somos capaces de invertir nuestro portfolio en empresas pequeñas, podríamos obtener mayores retornos de un 3 o 4% más altos que si invertimos en empresas más grandes. Desde 1990 este efecto es un poquitito menos robusto, pero todavía existe. Igualmente, en este tema de small caps, no sé si es tanto una anomalía del mercado, sino pasa más bien por una cuestión estructural. Obviamente las empresas pequeñas tienen mayores volatilidades, tienen mayores riesgos, tienen mayor posibilidad de quebrar que una empresa mucho más grande. Con lo cual no sé si es tanto una anomalía que en algún momento va a desaparecer, sino que por una cuestión estructural o sistémica de las empresas más chicas tienen un riesgo inherente muchísimo más grande que las mayores. Pero es una linda estrategia que ustedes pueden también incorporar a sus carteras y armar portfolios con empresas small caps. De ese modo podría llegar a tener retornos un poquitito más altos. Vamos con una tercera estrategia que también logró muchísimos retornos. Hoy todavía existe, está media difusa, pero es una de las que a mí más me apasionan. Se llama Value versus Growth. Es decir, en finanzas, desde este mismo Fama, que en su momento les conté que hizo la teoría de los mercados eficientes, también junto con otro profesional que es Fama French, en los años 90 hicieron un estudio y trataron de determinar cuáles eran las acciones que generaban mayores retornos. Las acciones value, es decir, las acciones de valor. Las acciones de valor son aquellas empresas que tienen ratios que son más conservadoras. Por ejemplo, una Coca-Cola. Una Coca-Cola es una típica empresa value. ¿Por qué? Porque es una empresa tranquila, con mucha historia, con márgenes estables, que paga altos dividendos. Es decir, son empresas que vos decís, listo, están baratas, si la querés llamar. Y por otro lado tenés las acciones growth, o las acciones de crecimiento, que son aquellas empresas que están caras, que tienen alta posibilidad o expectativa de que crezcan, de que generalmente reinvierten todas sus ganancias porque están apostando al crecimiento futuro. Es decir, son empresas caras, ¿no? Le hace Tesla, ¿no? Entonces, si vemos los datos históricos, en un periodo bastante fuerte, ¿no? O sea, te diría casi todo el siglo XX, las acciones value fueron capaces de superar a las growth en un 2 o 3% anual promedio. Con lo cual, si fuéramos racionales, ¿qué implicaría esto? Que tenemos que armar portfolios con acciones value. Porque si compro acciones value, voy a obtener un 2 o un 3% más que lo que yo obtendría si compro acciones growth. Pero, este año, especialmente después de la burbuja.com, después de la crisis del 2008-2009, empezó un periodo de alto crecimiento de las empresas tecnológicas. Hoy, como sabemos, las empresas más valiosas del mundo son todas tech. Tenemos Google, Facebook, Amazon, Tesla, Microsoft, o sea, todas empresas tecnológicas que valen muchísimo, muchísimo. Entonces, en los últimos 10 años, Growth fue superador a las estrategias value entre un 5 y un 7% anual. Con lo cual, la estrategia esta de value growth cambió. O sea, en el siglo anterior convenía invertir en acciones value. En estas últimas décadas convino, digamos, invertir en acciones growth. Y a partir de los últimos años, ¿no? Estamos viendo de vuelta una tendencia a la mejor performance de las acciones value sobre las growth. La verdad es que nadie sabe todavía qué puede llegar a pasar. Depende mucho de los ciclos económicos. En épocas de expansión o de crecimiento de las economías mundiales, siempre las empresas que son generadoras de mejores retornos son las growth. Y en épocas de recesión, las que menos pierden, obviamente, son las value. Con lo cual, esta es una linda estrategia también como para pensar, para tratar de investigar y tomar una decisión de cómo armar nuestra cartera y ver si la focalizamos un poquitito más en acciones más de crecimiento, con los riesgos que tienen, o con acciones value o acciones de valor, también con los riesgos que tienen. Así que esta estrategia todavía sigue siendo vigente, así que estaría buenísimo que la piensen y que traten de incorporar también este tipo de instrumentos dentro de sus propias carteras. Vamos con una cuarta estrategia. A mí esta me encanta y esta está 100% vigente todavía y la pueden llegar a implementar. Acá estamos hablando de las acciones que no están cubiertas por los medios de comunicación. Tiene algo de relación obviamente con el efecto de las empresas pequeñas que vimos antes, pero
nosotros todos conocemos las empresas más grandes, ¿no? O sea, leemos noticias, leemos tweets de un montón de compañías que ya son muy conocidas, le hace Mercado Libre, Amazon, Nubank, Google, Tesla, o sea, son todas empresas que son monstruosas, que valen billions o trillions de dólares. Pero existen un montón de empresas más en el mundo. Existen un montón de empresas que no son tan famosas, que no están tan cubiertas por analistas, porque la realidad es que también todas estas grandes empresas, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos, tienen hasta gente especializada que se dedica solamente a seguir el comportamiento o las noticias de una empresa. Imagínate la empresa, no sé, 1000 de capitalización del mercado de Estados Unidos. Seguramente no tenga ese nivel de cobertura. Entonces, los estudios muestran que invertir en acciones que están menos cubiertas por analistas, que también se suelen llamar en inglés se conocen como las neglected o undercovered stocks, o sea, acciones que no están cubiertas. Es posible obtener un spread, o sea, un alfa de entre un 2 y un 4% anual en ciertos periodos de la historia. Fantástico. Es decir, tenemos que tratar de agilizar y entrenar nuestro ojo para ser capaz de identificar aquellas empresas que tienen fundamentos muy sólidos, que son empresas tal vez de valor, ¿no? Y que no están tan cubiertas y que tal vez puedan tener la potencialidad de después convertirse en empresas mucho más grandes. Es decir, no es que es un regalo del mercado, sino que es riesgo, pero que está menos observado por los mercados. Así que este está buenísimo. Existen un montón de foros también que tratan de hacer este spotting, digamos, y de identificación de activos con gran potencial, pero todavía no tan cubiertos o famosos. Con lo cual recomiendo que entren en Twitter, que se suscriban a foros, a blogs y demás, como para tratar de encontrar estos próximos diamantes que tienen la potencialidad, obviamente, de convertirse en joyas. Así que esta es una muy linda estrategia que yo la implemento y que obviamente ustedes mismos también las pueden hacer en sus propias carteras. Y vamos ahora con la quinta y última estrategia que vamos a estar tocando en el episodio del día. Y esta a mí me encanta, me gusta muchísimo. Es un concepto estadístico, pero que obviamente tiene muchísimos fundamentals, que se llama el concepto de la regresión a la media. También hay estudios, hay un paper de Bond y Thaler en 1985, que trataron de ver qué pasa con los activos que se desvían en retornos para arriba y para abajo de lo histórico. Si queremos entender lo que significa regresión a la media en términos más terrenales, es como hay una canción acá argentina, un cuarteto que habla de que todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Es eso mismo, o sea, todos los activos que están con precios altísimos en algún momento van a bajar y todo lo que está muy bajo en algún momento va a subir. Es decir, todo tiende a la normalización y a la media, ¿no? Entonces, cuando vemos que hay activos que están recontra sobrevalorados o mucho más alto de lo que cualquier persona pagaría, tal vez es por una sobrereacción a una noticia, y mismo hacia abajo. Entonces, el momento que los precios están muy altos o el momento que los precios están muy bajos son unas buenas oportunidades de tratar de arbitrar. Porque, por ejemplo, este estudio de Bond y Thaler que les mencionaba antes, mostraron que, por ejemplo, las empresas que perdieron, o sea, que estaban en precios muy bajos, 3 o 5 años previos, le ganan después en retornos a las empresas que estaban mucho más altas, hasta siendo capaces de obtener spreads acumulados de un 8 o un 10%, es una locura. Con lo cual, veamos siempre precios de activos y tratemos de identificar cuándo tocan precios máximos o cuándo tocan precios mínimos, porque cuando toca un precio máximo puede ser una buena oportunidad de shortear el activo y apostar a que el precio baje, y viceversa, cuando un precio toca un piso puede ser una linda oportunidad de compra, porque la historia y la evidencia te demuestra que los precios de los activos tienden a volver hacia los valores históricos promedios. Así que, bárbaro, dicho esto, vamos ya concluyendo el episodio y vamos a hacernos nuevamente la pregunta que teníamos al principio. ¿Le podemos ganar al mercado? ¿Es posible usar estrategias que nos permitan vencer a los mercados financieros y obtener retornos que sean superiores a los que obtendríamos si pusiéramos la plata en un fondo pasivo? La realidad es que es muy difícil de ganar al mercado. Los mercados son realmente altamente eficientes. Yo tenía un profesor, yo hice mi maestría en Corporate Finance en Inglaterra, y tenía justo un profesor que dimos este tema que decía: los mercados son 85% eficientes. Andás a ver si son 85, 90 o 80, pero anda por ahí, son altamente eficientes. ¿Por qué? Porque son extremadamente competitivos.
cuando surge algún release de información pública, estas noticias se traducen inmediatamente en precios, con lo cual las oportunidades de ganar plata duran nada, cuestión de segundos, pero hay oportunidades de ganar plata. Por eso es que los mercados no son 100% eficientes. Muchas veces hay oportunidades de ganar dinero, el tema es tratar de encontrarlo y operar antes de que el resto del mercado haga lo mismo que haces vos. Pero la evidencia empírica también demuestra que el 85-90% de los fondos activos no le pueden ganar al índice. Es decir, la persistencia de ganarle al mercado por muchos años es bajísima. Imagínense que los grandes fondos de inversión no le pueden ganar. Imaginémonos nosotros. La realidad es que la mayoría que le gana en un periodo a los mercados, los siguientes periodos no lo pueden repetir. Con lo cual los mercados son altamente eficientes. Y eso no es mi opinión, sino que es estadística. Pero por otro lado también tenemos ejemplos, como dijimos hoy, como el de Warren Buffett, que obtuvo un 20% anual promedio versus el 10% de los índices, que nos refuerza también que los mercados no son 100% eficientes. Hay gente, poca, pero la hay, que le puede ganar al mercado de forma consistente. Pero ¿qué se necesita para ganar al mercado? Y ahora vamos con mi opinión personal como para ir cerrando. Para mí se necesitan un horizonte de décadas de inversión. O sea, Warren Buffett hoy es un tipo muy grande, arriba de los 80, casi 90 años, donde obviamente el interés compuesto hizo su magia, entonces se fue acumulando ganancias y ganancias, obviamente. También se necesita muchísima disciplina, esto no es una cuestión de un día para el otro, sino es cuestión de estar paciente, tratando de detectar cuándo aparecen las oportunidades. Y por último, y para mí la más importante de todas, se necesita tener acceso a información y contactos. Ahí está la clave de ganarle a los mercados. O sea, ¿quién le gana al mercado? Y el que sabe las cosas que pasan. Si todos vamos a usar la misma información que está reflejada en los precios y que todo el mundo puede acceder, es imposible de vencer. Como decíamos al principio, Fama en su paper menciona que es imposible ganarle al mercado haciendo análisis técnico fundamental. El que le gana es el que sabe más que el resto. Con lo cual desarrollemos nuestra red de networking, desarrollemos los contactos que tenemos como para poder tratar de enterarnos, obviamente sin entrar en la ilegalidad, pero tratar de enterarnos de tendencias, de cuestiones, como para con nosotros, con nuestro propio intelecto y racionalidad, podamos decidir cuáles son las mejores estrategias para hacer. Y la realidad también es que los mercados, más allá de que sean eficientes, existen patrones que se repiten a lo largo de la historia y que existen. Como por ejemplo las 5 que vimos hoy, que vimos el efecto enero y el efecto viernes, el efecto de las empresas pequeñas, el value versus growth, la reversión a la media y las acciones que no estaban cubiertas por los analistas. Y estas anomalías efectivamente pudieron generar alfas a los inversores que se metieron y ganaron en promedio entre un 2 y un 3% anual por hacer estas cosas. El problema, ¿qué pasa con estas anomalías? Que desaparecen cuando se vuelven públicas. Cuando todo el mundo entiende que por comprar los viernes o en enero ganas más, todo el mundo lo empieza a hacer y obviamente los mercados se arbitran, como se suele decir, y desaparecen obviamente los retornos adicionales. Pero están. Con lo cual son oportunidades que aparecen. No duran mucho tiempo. Duran hasta que se convierten en sistémicas y ya todos lo aplican y bueno, ahí pum, desaparecieron. Y tampoco son atajos, ¿tá? Es cuestión de estar atentos, de estar presentes a las oportunidades y ser capaz de actuar en consecuencia. Entonces, para ir terminando, ¿se le puede ganar al mercado o no se le puede ganar? Esa es la pregunta clave para todos nuestros propios bolsillos. Te diría que sí se puede ganarle. Hay casos de gente que le gana, pero la realidad es que es la excepción más que la regla. Y ganarle muchos años seguidos es extremadamente raro. Si fuera tan fácil ganarle al mercado, todos estaríamos tirados en el Caribe, en una reposera viviendo de renta. Pero la realidad es que no lo es. Es muy difícil ganarle al mercado. Los mercados son altamente eficientes, pero hay oportunidades. Aparecen ahí, duran poco tiempo y ahí está la clave. Y la verdad es que también a todos nos genera un poquito de adrenalina ir por estrategias distintas a invertir en el mercado, ¿no? Porque lo más lógico de lo que te dice, por ejemplo, Random Walk es que pongamos nuestra plata en un índice pasivo y no hagamos más nada porque nunca le vamos a poder ganar al mercado. Pero a todos nos gusta, ¿no? Nos genera esa sensación de ir por más, de tratar de pescar el pez gordo. Pero si somos racionales y vemos y estudiamos la historia, ¿qué es lo que más nos conviene como inversores promedios? Nada, intentar acercarnos al mercado, tratar de obtener retornos que sean similares a lo que obtiene el mercado, que intentar ir a ganarle, porque obviamente es muy difícil. Y por eso mismo, la gestión pasiva de los fondos
Por ejemplo, en el año 1995 solamente el 5% de los fondos de los inversores estaba puesto en índices pasivos. Hoy, más o menos según un informe de Morningstar, andan en el 55-60%, es decir, cambió muchísimo. Si los inversores ya nos dimos cuenta de que es muy difícil de ganarle, de que para qué le vamos a dar la plata a un gestor de fondos de Wall Street, que nos cobran fees muy altos, por algo que encima pierden contra el mercado. Entonces lo más racional sería tratar de acercarnos a los retornos más que intentar superarlos. Pero bueno, somos seres humanos y siempre nos pica el bichito de querer ir por más y tratar de pegarla con algo. Así que entonces, para cerrar la idea, ¿le podemos ganar al mercado? Y ganarle al mercado no es imposible, es posible. Y en finanzas, lo raro no es la norma. Pero si logramos detectar lo raro antes que el resto y operar en consecuencia, incluso muchas veces en contra de nuestras emociones, que nos dicen, che, no te metas ahí, o incluso en contra de lo que haga la sociedad, porque tal vez la sociedad va toda en una misma dirección, ahí está, en mi opinión, la clave de nuestro éxito como inversores. Si somos capaces de detectar lo raro y las oportunidades y meternos antes de que el mercado lo haga, ahí vamos a ser capaces de obtener retornos superiores a lo que obtiene el mercado y convertirnos, obviamente, en inversores exitosos. Che, qué fácil que decirlo, ¿no? Y qué difícil que es hacerlo. Pero bueno, para eso estamos, para generar conceptos, contenidos que vayamos cada vez más formando nuestras cabezas en vistas a poder tomar mejores decisiones financieras y obviamente tendientes a que seamos cada vez más felices y más libres. Así que, bueno, gente, esto fue Más Allá de las Finanzas, un podcast de Impact of Finance. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este tercer episodio, donde tocamos uno de los temas que a mí más me apasionan. Realmente me encantan los temas, hay muchísimo por leer, muchísimo por seguir estudiando y más que nada, muchísimo por hacer, porque esto, como siempre digo, se aprende haciendo. O sea, invirtiendo, eligiendo estrategias, viendo si estas estrategias funcionan, viendo cuáles son las estrategias que no funcionan y que no hay que hacer más. Pero bueno, ojalá hayan sido capaces de descubrir algunas estrategias que existieron y que existen para intentar ganar al mercado. Obviamente, si se les ocurre o ustedes tienen alguna otra y me la quieren contar, me encantaría. Así que nos podemos contactar en nuestras redes sociales, de LinkedIn, de Twitter. Nos pueden buscar como Impact of Finance o como Federico Orsi. También, si les gustó el contenido de nuestros episodios, les agradezco muchísimo si nos pueden seguir en nuestros canales de Spotify o YouTube. Eso nos ayuda un montonazo a poder seguir creciendo. También pueden dejar su comentario acá dentro del episodio para que el podcast siga creciendo entre toda la gente que disfrute de aprender y de actualizarse en estos temas de finanzas corporativas. Y también pueden ver que dentro de la descripción del episodio hay un link a un Google Forms por si nos quieren contactar también y sugerir temáticas, comentarios, sugerencias, casos, entrevistas o cualquier cosa que pueda estar buenísima para poder desarrollar acá en estos episodios. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio, que va a ser el cuarto episodio, donde vamos a estar hablando acerca de las burbujas financieras, un temazo para que sigamos explorando juntos el mundo de las finanzas corporativas y las decisiones corporativas. Les mando un abrazo y hasta la próxima.